Y llegó a cero. Ya estamos. Ya estamos. Mientras vamos saludando a la audiencia, vamos dándole la bienvenida a este programa de martes, 3 de junio ya, sí. 12 grados en la ciudad de Salta. Yo le pido al Pulpo que vaya poniendo la canción. Mientras, ¿qué canción? Canción. Sí, la canción. 12 grados en la ciudad de Salta, 19 grados es la máxima prevista para el día de hoy. Vamos a tener una jornada así, con solcito como la de ayer, que a la tarde estaba lindo, calurosito. Lindo. Y a la noche tardó en refrescar, te digo. No refrescó temprano. Yo me fui al parque a las 7 de la tarde y dije, qué mala idea. Descampado te mata. Descampano. Qué mala idea. Y mañana sube un poquito la máxima. Mañana vamos a tener máxima de 23. Hermoso junio, entonces. Sí. Veremos si sigue levantando para el fin de... A ver, ¿qué dice la música? A ver. Tu salud va a mejorar. Escucha bien. Me encanta, ya saben. Aparte es martes. Día especial. Día especial. Porque viene alguien de la casa. Claro. Viste que en las familias, cuando empiezan a hacerse grandes los chicos, siempre hay un día fijo en el que se junta la familia, podríamos decir, el domingo, el sábado, viernes a la noche semana. En mi caso. En tu caso es viernes a la noche, en el caso nuestro es domingo al mediodía generalmente, pero también a veces tenemos un día a la semana que caemos todos después del laburo. Sí. Y así como quien recibe a los parientes un día determinado a la semana o va a la casa de sus parientes un día de la semana, nosotros vamos a recibir a alguien que es de la casa. Y estoy hablando de la doctora Josefina Medrano, que ya está con nosotros hoy con un tema que no se lo esperaba ninguno, creo yo. Bienvenida, Doc. ¿Cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Qué bueno. Bien. Ahí vemos de fondo fondo la columna de la Doc. Que ya está disponible en la web. En la web y mañana en la edición impresa de Diario.1, porque si no la quemamos a la conversación con la Doc Medrano. Es verdad. Entonces para la gente que le gusta, lógica. Exactamente. ¿Qué dice tu pelo de voz? Es el título de la columna de la Doc de esta semana y voy a leer unas pequeñas líneas para hacer un breve contexto. Hoy les voy a escribir sobre algo que siempre estuvo en tela de juicio u opinión en mi persona. El pelo. Sí, el pelo, que seguramente al igual que el de ustedes, más allá de sus características propias determinadas genéticamente, estuvo brindando información principalmente sobre mi estado nutricional. Bueno, ¿qué dice tu pelo de vos? ¿Qué dice la primera punta ya dice cómo está el balance nutricional de cada uno. Por supuesto. Bueno, el pelo. El pelo. Qué tema, ¿eh? Qué tema, ¿eh? ¿No? Me gustó, alguien dijo por ahí, la versatilidad de de pasar de temas un poco más de gestión a hablar del pelo. Y sí, me encanta. La verdad es que el pelo es un buen reflejo y siempre ha sido, algunas veces más estudiado y con mayor conocimiento, sobre el estado de salud de las personas, ¿no? Sí. Si ustedes tienen la oportunidad de viajar a lugares donde hay, en este caso, por ejemplo, niños que tienen algunas carencias nutricionales, lo primero que a ustedes les va a llamar la atención va a ser, aparte de la delgadez y demás, las características del pelo. ¿Cómo son? El pelo es un gran reflejo del estado, entre muchas otras cosas, del estado nutricional de las personas, ¿no? Entonces, un poco esta columna que dice tu pelo de voz no es para enfocarse solo en el estado nutricional, sino del gran aporte y el gran contenido de información que tiene el pelo sobre nosotros, ¿no? Por ejemplo, sobre el estado de ánimo, ¿sí? Sobre lo coqueto que uno puede ser, sobre la determinación genética, porque vos sos ruludo, yo soy lacia, pero eso tiene que ver con la determinación genética que tenemos, que venimos heredando. Mi abuelo era ruludo, el otro era rubio. ¿Es directa la herencia? La característica del pelo se hereda como cualquier otra cosa. ¿Puede pegar o no? Que viene del lado de tu padre y de tu madre, y de ahí el gen más fuerte es el que predomina, claro. Y salís de esa manera, lo mismo que los ojos y tus características genéticas presenciales. Lo importante es que ahora el pelo, y hace mucho tiempo, sobre todo para las grandes ciencias como la arqueología y la medicina forense, se utilizaban para determinar determinados patrones de influencia que haya tenido la persona, ¿no? Se podía ver
mucho cuál era su alimentación, a través de determinados estudios bastante específicos en laboratorios determinados, vos podías, y se puede actualmente, a través del pelo, estimar la antigüedad de la persona. ¿Ustedes se acuerdan del caso de las momias y demás? Eso iba a decirle. Estábamos con el ejemplo en la punta de la lengua. Que tenía el pelo tan intacto que fue que permitió tener tanta información. Porque el pelo conserva el ADN de la persona por mucho tiempo, y no necesitas toda la melena para hacer un estudio, solo con unos pocos pelos, 3, 4, 5 pelos, una muestra pequeña, vos podés estudiar. Y lo primero que se empezó a estudiar fueron todas estas, las cuestiones y las carencias nutricionales reflejadas en el pelo. Pero hoy en día es mucho más interesante el estudio que se hace sobre el pelo, ¿no? No solo podemos saber las carencias nutricionales de las personas, de cuánto tiempo para atrás vivía esta persona, podemos georreferenciarla de acuerdo al impacto que haya tenido el lugar donde vivía la persona en la nutrición reflejada en el pelo. Y últimamente se avanzó mucho, porque toda esa ciencia que se utilizaba para medir para atrás y sacar información de la persona para atrás, este último tiempo, a partir después de la pandemia, se empezaron a hacer estudios poblacionales grandes. Hay uno muy interesante que está escrito ahí en la columna, donde hubo un argentino que participó, que era parte del CONICET, donde se hizo un estudio poblacional, se juntó pelo de muchas peluquerías de Estados Unidos. Me vuelve loco este dato, escucha este dato. De muchas peluquerías de Estados Unidos. Random, así. Sí, hacia el azar, que una de las fortalezas que tenía el estudio, que no hubo que pedirle permiso a nadie, porque iban y buscaban el pelo, digamos, el desecho, la basura. Y se pudo determinar una serie de cuestiones muy interesantes sobre sobre lo que se estudió del pelo y el impacto de la salud de las personas, por ejemplo, en la obesidad. Y miren lo curioso también de este estudio, que lo que hicieron es midieron también el precio del corte de pelo. Ahí está. ¿Cómo? Fueron la peluquería. La peluquería que cobraba 10, la que cobraba 20, la que cobraba 50. Es tremenda la data. Para medir el nivel socioeconómico de la gente y compararlo con el estado nutricional y otras características que tiene el pelo. Más o menos ver qué come la gente de diferentes niveles de poder adquisitivo. Y ahí se demostró en este estudio, básicamente, que las poblaciones con mayor nivel socioeconómico, que eventualmente coincidían con las que pagaban un corte de pelo más caro, tenían un consumo de proteínas de mejor calidad que las personas de menos recursos, que comían proteínas más de alimentos procesados. Y eso tenía su impacto en el estado de salud, en la esperanza de vida y en un montón de cuestiones. Y todo eso se manifestaba a través del pelo. Mirando el pelo de la barbería. A mí me encantó esto, que fueron a distintas... lo del precio. Claro, para lo del cruzar precio los datos. Claro, ¿no? claro. Así que un estudio súper interesante. Sí, o por barrio lo puedes ver también. Por barrio, claro. exactamente, ¿no? Pero no solo eso, porque eso tiene una técnica que se llama medición de isótopos, que mide determinadas cosas. Hoy en día se está usando el test de epigenética, que es mucho más complejo y mucho más atractivo. Se usa a nivel del mundo, todavía no está muy implementado y muy conocido, que también a través de unos pocas muestras de cabello que te saquen, lo que mide la epigenética es ver, vos tenés una secuencia determinada de información en tus genes, es ver cómo se expresan esos genes a través de la influencia que tengan, en este caso, por ejemplo, del medio ambiente. Entonces, eso nos da una visión más real de lo que pasa de las personas en su contexto. Por ejemplo, podemos determinar por qué podemos georreferenciar a gente a través de nosotros que tenemos muchos tóxicos o muchos contaminantes ambientales y demás. Sí, pienso en el agua. ¿Por qué se expresan esos genes? El hidroarsenismo endémico que tenemos nosotros en la zona de la Puna. Muchísimo más interesante, con una información mucho más rica. Y no solo quedarse con la información como estudios poblacionales, como podrían ser estudios científicos, sino que a partir de ahí un profesional de la salud o un equipo técnico puede decirte, mira, a vos tenés determinados consumos de estas cosas, te están faltando estas otras cosas, estás viviendo en este lugar, hagamos esta intervención, y te pueden volver a medir a ver si eso cambió, y de esa manera ayudarte a vivir mejor y tratar de cambiar un poco la influencia del ambiente que no te estaría siendo el ideal, ¿no? Qué loco. Así que el pelo habla mucho de uno, ¿no? Si uno está de mal ánimo,
habla de la edad, ¿sí? Aunque a veces algunos ¿Qué pasa la con los solapamos. pelados? Pienso en los pelados. Los pelados pueden tomar pelos de la barba también. Bien. ¿Sí? Bien. Pelos de la barba, seguramente. Así lo que pienso cuando usted habla de esto, ¿no? Que el pelo habla de uno y también de los contextos donde vive, también es el acceso que tiene a tratamientos capilares, hay un montón de suplementos, a una buena peluquería, e incluso hay en las redes sociales un adjetivo que les dicen las peloduro, por ejemplo. No, qué malo. Hablan de las Eso peloduras suena o los peloduros a personas que no se cuidan el pelo y hace eso, ¿no? De la imagen personal. Bueno, ese es, y si lo tomamos al pelo, tenemos dos tipos de intervenciones. La intervención externa, que sería esta que vas a la peluquería, te haces el shock de queratina, porque el pelo lleva muchas proteínas, muchos aminoácidos, salís y el pelo está divino, Sí. que seguramente no las consumiste digamos, adecuadamente y por eso no están reflejadas en tu pelo, ¿sí? Y después la información interna del pelo, que son estas otras líneas que acabamos de marcar, ¿no? Como el pelo te da una información mucho más rica, no solo sobre lo que vos ves Lo de que tu se pelo, ve. sino de un montón de influencias externas que impactan sobre tu estado de salud, sobre tu persona y que se ven reflejadas en el pelo. Incluso cuando estás muy estresado, se te cae el pelo. A mí me pasó durante la lactancia que tenía un pelazo antes de ser mamá, admito, tenía una super melena, re lindo el pelo, grueso, pesado. Después de la lactancia me quedó finito, una chalita. Claro. No lo recuperé más. Bueno, Pero te iba a decir que tenés buen pelo. No, esto es una es lágrima. peluquería externa, esto es peluquería externa. Una lágrima lo que era antes Bueno, naturalmente. Yo cuando era chica... ¿Qué pelazo tiene Rosario? Me dijeron a mí muchas Mirá. personas. Ah, Un montón de personas. qué peluquín tiene No. Rosario, ¿no? Eso no. Es lo Qué que pelazo. queda. Yo cuando era chica, por ejemplo, y después esto lo entendí de grande, yo siempre era en la familia una mañera para comer. Esa era Sí. la terminología, la flaquita no come, la mañera. flaquita es mañera, la flaquita no Sí. le gusta, la flaquita... Después, mirando para atrás, me di cuenta que realmente yo debo haber tenido alguna cuestión, alguna alergia alimentaria, que en esa época ni se las conocía Sí. y menos se las pensaba. Lo que cuenta acá. Que la mañerita no comía y no comía. Y si ustedes ven fotos mías, voy a traer para la próxima una Sí. foto mía en edad temprana. Mi pelo era un pelo así flaquito, Sí. poquito, bastante desalineado. ¿Cómo le decía su papá? Nido de chasca. Por la mañana al despertar escuchaba la voz de mi padre cariñosamente decirme: venga mi nidito de chasca, por el formato desordenado que adquirían por las noches mis finos cabellos y persistían así por algunas horas más. Bueno, si los que no ¿Qué conocen, es chasca? la chasca es un pajarito que hace un nido así bastante desordenado, no es muy prolijito, y así era la imagen de mi pelo. A Después mí, fue quiscudo, evolucionando me mi decían pelo. a mí. Claro, Quiscudo. tenía un pelo duro. Ujú, así para arriba. El casco. El pelo habla mucho. Después mejoré la nutrición, evidentemente, en mi adolescencia, pero siempre tuve un pelo lacio, un pelo fino, que también tiene que ver con la influencia genética que uno tiene, ¿no? El gen del pelo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, y hoy tengo este pelo que tengo, bastante indominable. Un poco camuflado por el paso del tiempo, pero bueno, ahí vamos. Doc, Acá ¿y qué? hay Ah, mensajitos. sí. Bien. Dice Vamos Mercedes, ahí. wow, qué gran tema. Mi pelo es un tema. Lucho todos los días. Se me super cae, dice por acá. Y Caro, mi pelo es alborotado, pero tiene muchos cambios desde que tengo problemas de tiroides. Mirá. Claro, la influencia del estado de salud y sobre todo las cuestiones hormonales en el impacto del pelo, el tipo de pelo, de la forma del pelo, ¿no? El pelo es un gran reflejo de lo que somos, ¿eh? Así que ahora todos mirando por la calle el pelo de la gente para tratar de conocer más a las personas. ¿Por qué algunos hombres nos vamos quedando pelados? También tiene que ver con una cuestión principalmente hormonal, ¿sí? Hereditaria, hormonal. Muy pocos son los que tienen que ver con cuidado. Y después la moda, hay muchos que se afeitan la cabeza porque Sí. creen que quedan divinos. A mí no me gusta la gente sin Quedó pelo. clarísimo. No me gusta la gente- Algunos piensan que les queda bien. No me gusta la gente que se afeita la cabeza. El pelado es otro tema. Es otro tema. Porque ya no lo pudo dominar. Pero el que se Hablando afeita la cabeza. de eso, afeitar la cabeza. ¿Qué tan... cuando nacen los bebés, antes era Ay, qué religión. impresión. Los pelaban y a las nenas les ponían aros. Hoy es más charlable. Ustedes vieron, tomando el tema de los bebés, ¿ustedes vieron lo que es el pelo del recién nacido? Pelucita. Pero es una seda, es un Ah, pelo sí. brilloso. Todo eso habla del estado nutricional de ese bebé. Mira.
Hubo una tendencia que decía que no había que pelar los bebés porque por ahí en medio de ese acto uno podía lastimar el cuero cabelludo y eventualmente terminar en una infección. Pelar el bebé es una cuestión estética, meramente estética, ¿no? Bien. Porque de cualquier manera ese pelito de recién nacido se va renovando y se va cayendo con el pelo nuevo. Hoy en día está, como diría yo, liberado. La madre quiera pelar a su bebé, que lo pele con mucho cautela. ¿Y por qué algunos nacen súper peludos y otros peladitos? Y esa es la determinación genética. Mira. Si vas a ser peludito, hay chicos que nacen con mucho lanugo, mucho pelo En el cuerpito. en la espalda, en las manitos, todo ese pelo después se cae, y hay otros que tal cual nacen lampiños, no tienen pelo en ningún lado. Y sobre todo si sos tenés genética de más rubio, más claro, ni siquiera tenés pelos en las cejas, o sea, no tenés marco de la cara. Claro, ¿no? claro. Así que hay que mirar un poquito. ¿Qué función cumple el pelo? Como todas las... yo siempre digo, nosotros somos una máquina extremadamente perfecta. Todo lo que tenemos está pensado para algo, claro. ¿no? Por eso digo, ¿Cuál es la pelarse función? está complicado. Te está sacando una función que alguien te dio, ¿no? Más Pero, allá de la estética que cumple hoy, principalmente. primero es una cuestión de protección. Después Bien. te ayuda a la cabeza en los inicios de la vida. Es la parte del cuerpo que más calor pierde. Entonces te ayuda a hacer esa amortización térmica. Después, obviamente, para que vayas a la peluquería. Sí, pero sí. Básicamente tiene que ver con eso, ¿no? Protección. Sí. A mí me da frío cuando estoy así peinada, sí o sí me tengo que poner un pañuelito o algo. Te deja de tapar el cuello. Claro, me siento como La espalda, desabrigada. Claro. Mirá vos. Y pienso eso, siempre pienso en esa función de dar calor del cabello. Tiene que ver con eso principalmente. Y va por ahí. Acá hay otros mensajes, dicen, el pelo de mi madre era ruludo, pero de pequeña era lacia. Según mi abuela, dice que el agua de mar le cambió la cabellera. Bueno, tendría que, no le puedo decir con cosas? ciencia cierta que el agua de mar le cambie, pero sí. O sea, no puedo decir que todos los lacios se van al mar y vuelven ruludos, Claro. ¿no? Para ser serio, digamos, pero debe haber tenido algo que influyó en cambiar las características de su pelo. Puede pasar. Yo tenía pelo nido de chasca y miren ahora que bien tengo. Bastante decente el pelito. Exacto. Acá hay otro y dice, Ese. buen día. Mi papá decía que el flaco es flaco. Porque Que el flaco... es flaco porque es jodido para Ahí comer. está. Me imagino que era a propósito Pues de, lo que de usted que era decía. mañera. ¿Qué tema el de los changos mañeros para comer? ¿No? Mañerismo. En mi época era, no igual te me hacían levantás. comer, quiero creer, ¿no? No te levantás. Quiero hasta decir que no igual me terminás. hacían comer, ¿eh? No, ¿Ah, sí? no era que la caprichosa y no comía, ¿eh? La caprichosa se sentaba Tenía que ahí y comer se igual. dormía con el plato. Siempre cuento, tenía una tía abuela que me quería mucho, entonces me llevaba y me trataba, estimo yo a estas alturas, de sacar de ese estrés del horario de la comida. Y un día me invitó a dormir y me hizo un menú especial para mí que no les puedo explicar. Me hizo puré de anchoa. No. Sí, puré de anchoa, ¿sí? Y anchi, esa era la comida, ¿no? Entonces yo que venía, y me acuerdo de eso, o sea que Y algún claro. impacto psicológico tuvo en Sin mí. duda. Yo que venía sin comer, fui a comer el menú especial de mi tía abuela, puré de anchoas con No. anchi. Imaginará, si no comía la milanesa, que iba a comer eso, ¿no? No. Y no lo logró, ¿no? No lo logró, no. No había forma. Era un no. poco un escarmiento. Ella Yo lo hizo, pensé que lo hizo iba- con buena intención. ¿En serio? Sí, porque ella me amaba, pero evidentemente le erró al menú. Era un amor. ¿Qué tema ese sin de la gente comprensión. que no le gusta el pescado y le quieren hacer probar y probar y probar y se resiste? Y la gente con paladar de niño de los 30 y Ay, no. largos, Que no come berenjena. que no come nada, No come remolacha. papa, huevo y milanesa. Sí, papa, huevo. Tomate y lechuga, con Claro. suerte. Yo tengo un cuñado que Sí. tiene 57 años, que come todos los días, salvo el fin de semana, Bife. milanesa de pollo con rúcula. Todos los santos Todos los días días. de su vida. Es una cosa impresible. ¿Cómo tiene el pelo? Yo siempre le digo a mis pacientes, a los padres de mis pacientes, el paladar se educa, y los chicos hasta determinada edad pueden decir no me gusta, y después tienen que empezar a decir me lo como porque me tiene que gustar. Claro. O sea, hay que poner voluntad para hacerle el paladar para que los chicos ingieran un poco de todo. Total. No es- a los de 10 mí no te me- pueden decir no me gusta, a a mí los me 12 pasó- tienen que comer. A mí me pasó de que descubrí de grande el brócoli. Y antes no comías. Me negaba de chico, me negué, y recién de grande le di una oportunidad y dije, che, qué bueno que está esto, qué Bien. bolú.
de no haber comido Por antes. eso te cambió el pelo, ¿ves? Me cambió el pelo. Por eso tenés el pelo más bonito. Sí, sí, sí. Amadeo siempre dice como, bueno, voy a probar esto porque era chiquito no me gustaba. Ahora que bien. estoy más grande, Buen plan. me puede gustar. Pero va bien, va por Claro, la línea, claro, va por la vamos línea por porque ahí. está educando su paladar y está poniendo la voluntad para comer el alimento. Claro, como antes no Eso estaba es. listo para esto, ahora puedo. Sí. Sí. El otro día hicimos una comida en mi casa y Hilario, mi hijo que tiene 13 años, que también se estaba volviendo medio restringido para comer determinadas cuestiones, le digo, Hilario, vas a tener que comer esto. Sí, voy a comer. Entonces miró el plato y dijo, Hilario, vos podés. Seguro que esto te gusta, y se comió todo el plato. Claro. Y después cuando terminó me dijo, estaba bueno, mamá, estaba rico. Claro, Pero un hizo autobombo. un convencimiento antes de hablar con Antes de... el Sí, no, es muy loco eso de la comida de los adultos. Entonces, a partir del pelo, la verdad que uno desde el punto de vista de la salud pública puede hacer un montón de cosas interesantes, ¿no? Evaluar poblaciones en el fin de buscar estrategias de alto impacto, desarrollar políticas de salud que estén amoldadas a las determinadas necesidades que te muestra, entre comillas, lo que dice tu pelo. Claro, pues te muestra lo que tiene y lo que le falta. Sí, retirarlos de determinados lugares o retirar determinadas cuestiones que impactan negativamente en tu salud y están reflejadas en el pelo. La verdad que resulta bastante interesante y son estudios que eventualmente acá me saltan hoy, en la Argentina muy poco, a nivel mundial se están empezando a hacer esto para como herramienta para la toma de decisiones desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Pienso que el pelo, no pensándolo como un estigma, pero sí pensándolo como un fenómeno observable, puede ser parecido a lo que pasa con las dentaduras y con la salud bucal también, ¿no? Nos permite a simple vista tener un panorama de Sí. cómo están ciertas poblaciones. Sí, a simple vista uno ya tiene. Ahora ustedes salgan y miren a todos los que caminan por la calle, miren el pelo y ustedes No. más o menos van a poder determinar algunas cuestiones. Si uno estudiara un poquito más allá, seguramente podríamos alcanzar una información bastante interesante para... Ahora, para ¿qué tener pasa más cuando el información? pelo, además de reflejar lo que comemos o nuestros valores nutricionales o un montón de el otras estado de variables? ánimo, si sos Por eso. coqueto, la moda. Claro, pero La edad. ¿qué pasa cuando lo bombardeamos con cosas? No ¿Desde sé, afuera? tírame tratamientos Sí, que hacen no mujeres, sé. que es más frecuente en mujeres. Shock de queratina, ¿Qué onda? botox, El formol, ¿no? Formol. Hay alisados. El alisado con formol. A mí eso me da miedo. Eso, Dios, está ¿qué mi onda cuero con cabelludo, eso? está mi cabeza y como... Y bueno, depende en qué medida se use. La queratina básicamente es un aminoácido que el pelo tiene, o sea, es ponerle algo más de lo que el pelo necesita. Bien. Pero después todas las otras cuestiones muchas veces, si uno se pasa, resultan tóxicas, irritantes. Más de una vez habrán escuchado a alguien que fue a la peluquería y dice, ahora se me está cayendo el pelo, se me quiebra el pelo, me quedó Sí. horrible. Entonces algo anduvo mal. O incluso con las cuestiones tinturas que se les salen mechones de pelo. Ay, no, eso cuando qué decoloran impresión. el pelo y Como la película de les Carrie. salen película mechones de de pelo. De Carrie. Ah. Así que hay que cuidarse el pelo. No, Eso sí. es. Es una pesadilla frecuente la de que se caiga el pelo. También debe tener algo psicológico, ¿eh? Claro que sí. Debe tener una Pues parte te por digo ahí. que los que se pelan la cabeza tienen algo psicológico. También vuelvo con los pelados adrede. Se le agarró con los pelados. No tengo nada contra ustedes, señores pelados, pero... Pero no se sí, afeite. Si Dios nos dio pelo, para algo es, como digo yo. Yo tengo un par de amigos que están peor que yo, acá atrás, en la del cura, la pelada del cura, y se pegan una insolada cada vez que vamos a jugar al fútbol. Se le salen los... Claro, el pelo. los locos, ponete protector, ¿qué? O Una gorra, gorra, todo el una tiempo. gorra, Es que claro. no puedes jugar al fútbol con gorra. ¿No? ¿Por qué? No, no te deja. No es parte Nunca pensé eso. El arquero solamente puede usar. ¿Y por qué? Porque me pegó un gorrazo al de al lado, así, no sé. La verdad que no entiendo. Tendría que buscar la regla que dice que no. Pero Acá, tiene muchos. En línea con esto, ¿no? De la pérdida de pelo, he escuchado a hombres decir, che, no te dejes estar, hay unos buenos implantes, trabajé no te dejes estar, no te quedes Es bien pelados. frecuente acá Sí, en Salta. sí. Y acá Roberto dice, buenos días, doctora. ¿Vio el nuevo tratamiento de implantes para pelo de hombre? ¿Lo recomienda? Lo cierto es que estos implantes de pelo, para hombres o mujeres, cualquiera fuera el caso, los manuales o los robotizados andan demasiado bien, andan muy, muy bien, ¿no?
Creo que lo más importante cuando vaya a elegir a alguien esto de implantarse pelo, que vea bien el formato que se lo van a implantar. Para mí eso es fundamental, ¿no? Digo, porque a veces avanzan mucho la línea. Entonces, todo dice, ahí viene que se puso quincho, ¿no? Claro. Es así, ¿no? Pero hay otros que están implantados y no te darías cuenta si no ves una foto anterior de esa persona. Creo que es una buena solución para aquellos que le afecte el no tener pelo. Bien. A mí me aparecieron en TikTok con muy buenos resultados, dan buenos resultados. Videos de gente que se pinta donde tiene pelado, donde tiene poco pelo. Tiene así un efecto de que se pinta. Sí, bueno, las chicas suelen también, por ejemplo, acá... Yo no lo tengo simétrico, entonces si estuviera más loquita me pintaría un poquito acá para rellenarme algunos espacios de las entradas. Claro, yo no voy a mostrar la mía acá porque este pelo claro. Acá, por eso nunca la colita. Pero son detalles. Son detalles, claro. Acá dice, mi hija no come huevo, pero me vive robando algunos para hacerse mascarillas de huevos y café. ¿Cómo es una eso? Locura. Yo digo que prefiero esas mascarillas naturales antes que ponerme formol en la cabeza. Mascarilla. Para esa máscara para el pelo. Y me imagino, no sé si para el pelo o para el cuerpo. De huevo y café. Sí. Qué patriota, ¿eh? Y por acá dice, para mí el problema que los chicos hoy no coman es que se les pregunta demasiado. ¿Querés comer esto? Las abuelas tienen esa ¿Qué querés comer hoy? Y los tiempos han cambiado, como decía Pancho, uno había la comida y la comías, o no la comías y la tenías frente tuyo horas y horas, y peor, porque el plato se enfriaba. He comido una polenta fría. Claro, he comido una polenta fría. Que es cuánto peor que la que estaba calentita si no te gustaba la polenta, ¿no? Creo que todo ha cambiado y las madres tienen menos tiempo para cocinarle a la familia. Las comidas son como más, sobre todo los mediodías, son como más rápidas. Por ahí la comida de la noche. Siempre es vianda el mediodía. Claro, y el chico come en el colegio, no sabe si come, qué come lo que quiere. Y al final, que yo lo veo mucho en el consultorio, está el rendirse. Dice, mira, entre que no coma y coma solo patitas y estas cuestiones que le gustan a los chicos, que coma patita con puré. Claro. Y el chico va perdiendo porque el alimentarse y el buen comer es un hábito, ¿sí? El desarrollar un paladar tiene que ver con una conducta, con la voluntad. No es que uno nace diciendo que le gusta todo, ¿no? Es la adquisición del buen hábito alimentario que comienza desde los 6 meses que incorporamos actualmente la alimentación complementaria en los niños, ¿no? Es ahí donde hay que empezar a hacer un trabajo de hormiga para irle desarrollando, más allá del aporte nutricional que dan los alimentos, ¿no? Pero el paladar se va formando desde ahí, el paladar viene virgen a este mundo, como digo yo. Así que el hábito alimentario tiene lo mucho que siento en ese sentido, Doc, es que hay que trabajar en estrategias para que te dé el tiempo de ir a comprar tales alimentos, de cocinarlos, de prepararlos. Pienso en las madres, en los padres que están a full con los chicos, a full con el laburo. En esta Argentina que hay que tener 2, 3 laburos, y en qué momento uno le dedica a comer bien, a cocinar bien. Bueno, en ese sentido es ahí donde se perdió un poco. Antes uno iba a comer a cualquier casa y tenía sopa, tenía plato principal. Siempre había un postre elaborado que no era, y después la fruta. Hoy en día es todo un poco más reducido, una comida de preparación más rápida. Yo siempre digo, si nosotros estamos todas las mujeres, bueno, no sé, pero que el colágeno, que tomo colágeno suplementario, si nosotros tomamos una sopa que haya hervido un tiempo con un caracú, como era gente de antes, no estaríamos pensando en el colágeno. Y si ustedes miran para atrás, más allá de la gente que haya estado expuesta al medio ambiente, los cutis y las caras de las personas mayores era 10 veces mejor que la de las mujeres ahora, que usan un montón de productos externos y demás, y tenía que ver con la alimentación, ¿no? Es verdad. Así que hablar de alimentación y cómo nos impacta es otro gran capítulo, pero sí hay que saber que tu pelo dice mucho de vos, de tu estado nutricional, de tus influencias, del lugar donde vivís. De tu nivel socioeconómico, podríamos inferir. De tu nivel socioeconómico también. Un montón de aristas muy interesantes, ¿no? Más allá de tu estado de ánimo, vos si te levantaste mal, te peinaste así nomás y saliste. Si estás feliz, te arreglas el pelo, te vas a una fiesta contento. Total. El pelo. Te pones una gorra también para ocultarlo. Te pones una gorra para jugar al fútbol que no te dejan. ¿Ah? Hay mensajitos ahí.
Dice, ahora hay aerosoles también para unos tipos peluquines chinos que se pegan en la cabeza no? Con una tipo cinta. Qué peligro. Y no hace falta implantarse. Eso también vi en TikTok. Sí. Qué impresión. O incluso... Pero se tapan la cabeza con pegamento. Con pegamento. ¿Y qué? ¿Se ponen una peluca? Eso no lo vi. Claro. Sí, un quincho Y pero después pegado. Un quincho pegado y el peluquero se los arregla y... Bueno, si va a participar de algún estudio, se va a hacer un análisis del pelo, que no le tomen de la peluca porque no va a dar resultado. Bueno, Va a dar que es plástico nada más. Que avise. Claro, que avise. Que sea franco y avise, que no le tomen de ahí la muestra. Mascarillas de huevo para A el ver. pelo. Las busca en internet y se las hace. A mí me parece un asco. Dicen por acá, eran para el pelo. Y se le cuento a la doctora que tengo un nieto divino que come de todo. Y come suyo desde que es muy chiquitito. Dice. Qué huevo. Bueno, come muy suyo. bien. Eso es una felicitación al entorno que le creó un buen hábito alimentario a ese Bien. niño. Bien. En buena hora. Doc, iba a adelantar un poquito de lo que iba a hablar la semana que viene. Bueno. Antes de que Sí. se vaya, Esteban la semana que viene. ¿Quiere decir algo de mi pelo? No. Bueno, qué suerte, qué suerte. Está fantástico, Doc. Está dominado. Está- Después de está 50 años el dominado. pelo está dominado. Así cierra la columna un poco. Doc, es que abrió una puerta recién cuando dijo las personas mayores de antes tenían el cutis o la piel mejor de lo que la tiene mucha gente ahora, a pesar de que ahora hay muchos más tratamientos. Pienso, ¿por qué nosotros a la gente igual de antes la vemos más vieja? Yo veo fotos de personas de 35 años de mi edad, de los años 50, 60, 70, incluso 80, y parecen gente mucho más grande de lo que yo me siento ahora. Yo creo que eso tiene que ver primero cómo la gente se vestía, ¿no? Bien. Si bien la esperanza de vida era mucho más corta que ahora, o sea, es una persona de 60, una persona ya Adulta grande. adulta grande, y uno la veía de esa manera, pero creo que tiene que ver con los hábitos que tenían y con la forma de vestir y con las cosas que hacían. Hoy, en esa época era impensable que una persona de 60 años esté corriendo una maratón. Claro. Hoy en día el de 50 está entrenando para correr los 150 de Japón, y el de 60 le sigue, y el de 70 está haciendo trekking. En esa época el estilo de vida era diferente, y por eso creo yo que uno tenía una mirada como más de gente envejecida, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, vemos esas fotos de antaño, ya entraban en blanco y negro, Claro. algunas en color, y toda la gente dura, Los bigotes, los posada, dura. Capaz los este, 25 años ya con 4 Sí, hijos. eso se da mucho. Claro. Sí, claro. Entonces creo que tiene que ver más con la imagen que otra cosa, ¿no? Bueno, vamos a preparar también ese tema que me interesa. ¿Qué onda con el envejecimiento? ¿Cómo ha cambiado el envejecimiento? El de las envejecimiento personas? cambió mucho, sí. Y como es una ellos cuestión nacen. además tan cultural, digo, o sea, si bien tiene que ver con el cuerpo, con el organismo, con la salud propiamente dicha, también es una expresión cultural la longevidad, cómo se la lleva. Sí, exactamente. ¿Cuánto uno quiere estar sobre esta tierra? Ahora sí, Rob, ¿vos qué preguntabas? Nada, si va a adelantar un poquito lo que va a trabajar la semana que viene en la columna. Justo estaba leyendo en el diario impreso hace un rato un artículo sobre la presencia de la Junta Evaluadora de la Secretaría de Discapacidad en algún lugar de ahí de la Puna. Y es cierto que es un tema muy interesante para conversar, el tema de qué sabemos de la discapacidad, ¿no? De la discapacidad y de la inclusión en discapacidad. Porque uno escucha hablar mucha gente, pero si salimos todos a dar una vueltita por acá nos vamos a dar cuenta que mucho desde afuera, pero no vivimos y no conocemos realmente las necesidades que tiene la gente con alguna discapacidad. Y como ejemplo, digamos, podríamos hablar de los colectivos, ¿no? Bueno, uno hace un programa con un amigo que tiene una silla de rueda, ¿sí? Claro, y va a ir en el colectivo. Los colectivos con plataforma tienen determinados horarios, pasan en franjas horarias bastante amplias, que si vos te perdés uno, te quedaste sin programa, porque la próxima pasa a la tarde siguiente, ¿no? Claro. Lo mismo te pasa cuando si querés volver a tu casa, te vas, qué sé yo, a la Quebrada de San Lorenzo y querés volver, y no viene el colectivo con la plataforma, y estás ahí, pasan 2, 3, 4, 5 y se te extiende el programa con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces hay un montón de cuestiones que creo que uno tiene que empezar a mirar desde otra óptica de qué es lo que sabemos. Si hablamos de discapacidad podemos hablar, uno sabe que que el otro, que la Junta. Además tan amplio. Sí, pero creo que tenemos que tener una mirada del cómo compartir con el otro esta mirada de la discapacidad, y tener algo de empatía de cómo vive en su vida diaria la persona con discapacidad, cuáles son las necesidades que tiene y cómo realmente, por ejemplo, este ejemplo del colectivo,
Un paciente de lluvia de quiere salir el fin de semana a dar una vuelta, tiene que amoldarse a las 2 bandas horarias y demás. Tiene que ir a hacer un trámite y alguna persona lo quiso acompañar, por ejemplo, y se pasaron 3 colectivos y el acompañante que dejó todo, dejó un montón de cosas, se ordenó para esas 2 horas para acompañarse del trámite y no vino el colectivo con la rampa y le dice, no, ya está, viste, yo tengo que volver. Claro. Entonces creo que es un tema desde ese punto de vista también bastante interesante para conversar. Y bien transversal, porque no solamente es la cuestión de la infraestructura, que podríamos incluir al transporte ahí, sino también la cuestión privada. Yo alguna vez hablé con alguien de la Agencia de Discapacidad de la provincia, o de la municipalidad mejor, y me explicaba que de los comercios privados, por ejemplo, el 95% no son accesibles. O sea, tampoco podés ir a comprar algo, tampoco podés ir a una confitería, la mayoría de las confiterías no podés ir. Son un montón de cuestiones. Y las discapacidades son varias, son muchas, hay un abanico amplio de discapacidades, y con la esperanza de vida y con la medicina actual, obviamente esos números aumentan, porque uno sale a flote de un montón de situaciones que por ahí en otro momento no hubiera podido. Entonces, no solo es el acceso en el transporte, sino en esto de ir a comprar, la mirada de la gente, la inclusión laboral. O sea, hay un sinfín de cosas que uno puede charlar sobre discapacidad, un tema súper interesante, súper amplio, y que creo que la mayoría de nosotros no le toma el peso y no lo mira de esa manera para poder, cada uno desde su lugar, corregir algunas cuestiones y volverse más inclusivo. Me gusta más allá de lo económico, de lo presupuestario. O sea, que hay que hablarlo, pero también como sociedad. Sí, ¿cómo lo como tratamos? social, sí. Bien. Sí. Doc, y hay otro tema que le quiero encargar para alguna vez, que es la cuestión de ELA, de esa enfermedad que da la impresión, a mí me da la impresión de que cada vez se conocen más casos o hay más casos, y tengo algunos cercanos acá en Salta, y la verdad que es una enfermedad terrible, dramática, y me parece que estaría bueno hablar de eso. Sí, vamos a hablar de ELA y otro tema por ahí que en algún momento vamos a tocar es, y volviendo a esto del sentido de las capacidades diferentes, también de las pacientes con las personas con acondroplasia o alguna variante de la acondroplasia y las dificultades que tienen en su vida diaria, ¿no? Y de lo costoso de los tratamientos si quieren mejorar algo su altura y demás, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de enfermedades raras, poco frecuentes, pero de alto impacto para la familia y las personas y de alto costo para el sistema de salud, ¿no? Y no todo el mundo tiene acceso a esos tratamientos que son realmente muy onerosos, ¿no? Bien. Así que, como temas hay un montón. A mí me gusta que me sugieran temas porque así fluye más y vamos teniendo versatilidad. Sí, clave. Igual no se manden macanas, no se manden macanas, que lo estamos viendo. Lo estamos mirando. Lo estamos mirando y no vamos a tener problemas de hablar de volver con otra columna. Sí, exactamente. Nos vamos con los mensajes de Ornella. Dice: Salta no es una ciudad preparada para personas con capacidades diferentes. Nos faltan años luz. El solo hecho de salir con el cochecito de mi bebé me parece un trastorno. No hay rampas, las veredas están rotas, hay pocos accesos. La historia de siempre. Sí, la historia. Gracias, Doc. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Adiós. Obras que transforman la construcción.